Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy absolutamente radiante de tenerlos por aquí hoy, porque vamos a sumergirnos de lleno en un tema que sé que les apasiona tanto como a mí, la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, esa pareja que como una suave brisa de verano, se coló en nuestros corazones a través de la pantalla, y que sigue generando un auténtico torbellino de emociones, incluso después de su separación. Vamos a explorar a fondo las razones detrás de esa fascinación persistente, los momentos más icónicos que compartieron juntos y, lo más importante, por qué aún se encienden tantas pasiones y se derraman suspiros al recordarlos. Prepárense para un viaje lleno de recuerdos, análisis profundos y, por qué no, una generosa dosis de nostalgia. Antes de empezar este emocionante recorrido, como siempre, me gustaría invitarlos cordialmente a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se olviden de activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise al instante cada vez que suba un nuevo vídeo. Créanme, no se van a querer perder ni un solo detalle de todo lo que tengo preparado para ustedes. Y ahora sí, con la emoción a flor de piel, vamos a empezar. La historia de Kerem y Hande para muchos de nosotros es mucho más que un simple romance de telenovela. Es una historia que se construyó ladrillo a ladrillo frente a las cámaras, que se desarrolló a la vista de todos y que, generosamente, nos permitió ser partícipes de una conexión que se sentía genuina, profunda y, sobre todo, real. Desde el primer instante en que los vimos juntos en Love is in the Air, la química entre ellos fue innegable, palpable, casi tangible. No era solo una actuación bien ensayada, se sentía una chispa, una complicidad electrizante que trascendía las limitaciones de la pantalla y que inevitablemente nos hizo preguntarnos si lo que estábamos presenciando era real, si el amor verdadero se manifestaba ante nuestros ojos. Y esa es, quizás, la primera y más poderosa razón por la que aún nos emociona recordarlos con tanto cariño. La esperanza. La esperanza de que el amor verdadero, ese que vemos en las películas y leemos en los libros, realmente existe, de que las conexiones auténticas y profundas son posibles en este mundo a menudo superficial, y de que a veces la realidad puede superar con creces a la ficción más elaborada. Verlos interactuar en los sets de grabación, durante las entrevistas y en sus espontáneas publicaciones en las redes sociales alimentaba esa ilusión con cada gesto, con cada mirada. Sus miradas llenas de complicidad, sus sonrisas que iluminaban el ambiente, sus gestos cómplices que hablaban un lenguaje propio, todo apuntaba, sin lugar a dudas, a que había algo verdaderamente especial entre ellos, algo que iba más allá de la simple amistad o compañerismo. Pero no nos quedemos solo en la superficie, en lo que se veía a simple vista. La verdad es que Kerem y Hande son dos personas increíblemente talentosas y carismáticas por derecho propio. Ambos poseen una energía arrolladora, una vitalidad contagiosa y una personalidad magnética que los hace prácticamente irresistibles para el público de todas las edades y culturas. Su éxito individual es innegable, cada uno ha brillado con luz propia en sus respectivos proyectos, pero juntos, esa fuerza individual se multiplicaba exponencialmente, creando un efecto aún más poderoso. Eran un imán, un dúo dinámico que arrasaba con todo a su paso, capturando la atención y el cariño de millones de personas en todo el mundo. Recordemos con nostalgia cómo Love is in the Air se convirtió, de la noche a la mañana, en un fenómeno mundial sin precedentes. La serie conquistó los corazones de personas en todos los rincones del planeta, sin importar su idioma, su cultura o su origen. Y gran parte de ese éxito arrollador se debe, sin duda alguna, a la química innegable entre sus protagonistas. No importaba si no entendías el idioma turco, si no estabas familiarizado con las costumbres de Turquía o si tenías una visión diferente del amor y las relaciones, la historia de amor de Eda y Serkan nos atrapó a todos por igual, nos envolvió en su magia y nos hizo creer en el poder del amor verdadero. Y la verdad es que aunque la trama era entretenida y bien elaborada, la magia real residía en la forma en que Kerem y Hande interpretaban a sus personajes, en la forma en que les daban vida y los hacían sentir tan reales y cercanos. Ellos le dieron vida a Eda y Serkan de una manera tan auténtica, tan natural, que era prácticamente imposible no sentir empatía por ellos. Nos reímos a carcajadas con sus ocurrencias, sus chistes y sus momentos de torpeza, sufrimos en carne propia con sus desamores, sus malentendidos y sus momentos de tristeza, y celebramos con júbilo cada uno de sus triunfos, tanto personales como profesionales. Nos hicieron creer en el amor a primera vista, en las segundas oportunidades, en el poder de la conexión humana y en la capacidad de superar cualquier obstáculo cuando se tiene el amor verdadero como guía. Y todo eso, señoras y señores, es algo muy difícil de olvidar, algo que se queda grabado en nuestros corazones para siempre.
Pero la emoción que sentimos al recordarlos no se limita únicamente a su trabajo en la serie, a su desempeño actoral y a la magia que crearon en la pantalla. También tiene mucho que ver con la forma en que manejaron su relación fuera de las cámaras, con la forma en que protegieron su intimidad y compartieron su amor con el mundo. Durante mucho tiempo mantuvieron su romance en secreto, alimentando aún más la curiosidad y la especulación de sus fans, quienes ansiaban saber si la magia que veían en la pantalla se extendía también a la vida real. No confirmaron su relación hasta que se sintieron completamente listos, hasta que estuvieron seguros de que era el momento adecuado, y esa decisión, aunque frustrante para algunos, demostró que eran personas que valoraban profundamente su privacidad y que querían proteger su amor de las miradas indiscretas y los juicios ajenos. Cuando finalmente hicieron pública su relación, fue un momento de alegría inconmensurable para todos los que los admirábamos y los queríamos. Verlos juntos disfrutando de su compañía, compartiendo momentos especiales en sus redes sociales, riendo, abrazándose y simplemente siendo felices y era como un cuento de hadas hecho realidad, como si nuestros sueños más profundos se hubieran materializado ante nuestros ojos. Sus fotos de viajes exóticos, sus mensajes de amor llenos de ternura y sinceridad, sus interacciones en vivo donde mostraban su lado más divertido y espontáneo, todo parecía perfecto, como si estuvieran viviendo en un mundo de ensueño donde el amor era el único idioma que importaba. Pero como en todo cuento de hadas, la historia de Kerem y Ande también tuvo su final, un final inesperado que nos dejó a muchos con el corazón roto. Su separación fue un golpe duro para muchos fans, que veían en ellos un ejemplo de amor verdadero, una inspiración para creer en la magia y la conexión. La noticia causó conmoción y tristeza en todo el mundo, y aunque ambos han seguido adelante con sus vidas, han continuado cosechando éxitos en sus carreras y han encontrado la felicidad en otros aspectos. El recuerdo de su relación sigue vivo en el corazón de muchos de nosotros, como una llama que se niega a extinguirse. Y es aquí donde llegamos al punto clave, al meollo del asunto, porque aún nos emocionamos al recordarlos con tanto cariño a pesar de su separación, a pesar de que ya no están juntos y han tomado caminos separados. Creo que la respuesta es compleja y multifacética, y tiene que ver con una combinación de factores que se entrelazan y se complementan entre sí. En primer lugar, como ya mencioné anteriormente, está la esperanza, esa fuerza poderosa que nos impulsa a creer en lo imposible. La esperanza de que aunque las relaciones terminen, aunque los caminos se bifurquen y las vidas tomen rumbos diferentes, los recuerdos y las emociones que se vivieron son reales y valiosos, y permanecerán con nosotros para siempre como un tesoro invaluable. También creo que hay un componente importante de idealización en todo esto. Tendemos a idealizar las relaciones que vemos en la pantalla, especialmente cuando hay una química tan fuerte y evidente como la que había entre Kerem y Ande. Proyectamos nuestros propios deseos, nuestras propias fantasías y nuestras propias expectativas en ellos, y cuando la relación termina, sentimos una especie de decepción personal, como si hubiéramos perdido algo importante, como si se hubiera roto un sueño que creíamos posible. Además, no podemos negar el poder de la nostalgia, esa sensación agridulce que nos invade cuando recordamos tiempos pasados. Recordar a Kerem y Ande juntos nos transporta a un momento en el tiempo en el que éramos felices, en el que nos sentíamos conectados a algo más grande que nosotros mismos, en el que creíamos en el amor verdadero y en la magia de las relaciones. Nos recuerda la emoción de ver Love is in the Air, la alegría de compartir nuestras opiniones y teorías con otros fans, la ilusión de creer que el amor puede conquistar cualquier obstáculo. Pero más allá de la esperanza, la idealización y la nostalgia, creo que hay algo más profundo, algo más esencial que nos conecta con la historia de Kerem y Ande, algo que va más allá de la simple admiración o el fanatismo. Y es la autenticidad. A pesar de ser figuras públicas, a pesar de estar constantemente bajo el escrutinio de los medios y de los fans, ambos han demostrado ser personas genuinas, honestas y transparentes. Han compartido sus alegrías y sus tristezas con sus fans, han sido abiertos sobre sus vidas personales y han mostrado su lado más vulnerable y humano. Esa autenticidad es lo que nos permite conectar con ellos a un nivel más profundo, lo que nos hace sentir que los conocemos de verdad, que no son simplemente personajes de la televisión. Nos sentimos identificados con sus experiencias, admiramos su valentía y respetamos sus decisiones, incluso aquellas que no entendemos completamente. Y aunque su relación haya terminado, seguimos admirándolos, seguimos respetando el amor que compartieron y seguimos valorando la forma en que nos inspiraron a creer en el poder de las conexiones humanas. Es importante recordar que Kerem y Ande son personas reales, con sus propias vidas, sus propios sueños y sus propios sentimientos.
Su relación fue un capítulo importante en sus vidas, un capítulo lleno de amor, alegría y aprendizaje, pero no los define por completo. Ambos han seguido adelante, han crecido como personas y como profesionales, han evolucionado y han encontrado la felicidad en otros aspectos de sus vidas. Y debemos respetar su decisión de seguir caminos separados, de buscar su propia felicidad y de construir sus propios futuros. Pero eso no significa que no podamos recordar con cariño los momentos que compartieron, que no podamos seguir admirando su talento y su carisma, que no podamos seguir sintiendo emoción al recordarlos juntos. Porque al final del día la historia de Kerem y Ande es una historia de amor, de amistad, de conexión humana y de inspiración. Y esas son historias que siempre valdrá la pena recordar, que siempre nos tocarán el corazón y que siempre nos harán creer en el poder del amor. Pensemos en algunos momentos específicos que nos hicieron suspirar, que nos robaron el aliento y que nos hicieron creer que estábamos presenciando algo mágico. ¿Recuerdan la primera vez que Serkan le regaló flores a Eda, ese gesto tan simple, pero tan cargado de significado, que marcó el inicio de su historia de amor? ¿Y qué me dicen de la escena del beso bajo la lluvia, un momento icónico que quedará grabado en la memoria de todos los fans para siempre? ¿O la vez que Serkan le declaró su amor a Eda en medio de la plaza, un acto de valentía y sinceridad que nos hizo creer que todo era posible, que el amor puede superar cualquier obstáculo? Y no olvidemos los momentos más íntimos y cotidianos, como cuando compartían una taza de café en la mañana, cuando se abrazaban después de un largo día de trabajo o cuando simplemente se miraban a los ojos y se entendían sin necesidad de palabras. Esos pequeños detalles, esos gestos sutiles, son los que marcaron la diferencia, los que hicieron que su relación fuera tan especial y los que hicieron que nos enamoráramos de ellos. Y son esos momentos los que seguimos recordando con cariño, los que nos hacen sonreír y los que nos hacen sentir emoción al pensar en ellos. Además, es importante destacar que la relación de Kerem y Ande no solo nos emocionó por su romance, por su pasión y por su química, sino también por la forma en que se apoyaban mutuamente, por la forma en que se animaban a perseguir sus sueños, por la forma en que celebraban sus éxitos y se consolaban en sus momentos de dificultad. Eran un equipo, una pareja que se complementaba a la perfección y que se hacía más fuerte mutuamente. Y esa es una lección valiosa que podemos aprender de su historia, una lección que podemos aplicar a nuestras propias vidas. El amor no solo se trata de romance y pasión, sino también de apoyo incondicional, de respeto mutuo, de admiración sincera y de la voluntad de estar ahí para el otro en las buenas y en las malas. Se trata de ayudar a la otra persona a alcanzar su máximo potencial, de ser su confidente, su compañero de aventuras y su mayor fan. Así que la próxima vez que pienses en Kerem y Ande no te centres solo en el final de su historia, no te dejes llevar por la tristeza o la decepción. Recuerda todos los momentos hermosos que compartieron, el amor que se tuvieron y la alegría que nos regalaron. Recuerda que su historia es un testimonio del poder de la conexión humana, de la capacidad de amar y ser amado, y de la importancia de valorar los momentos que compartimos con las personas que nos importan. Y recuerda que aunque las relaciones terminen, los recuerdos y las emociones que se vivieron son reales y valiosos, y nadie puede arrebatárnoslos. No tengas miedo de sentir nostalgia, de emocionarte y de recordar con cariño. Porque al final del día, son esos recuerdos los que nos hacen humanos, los que nos conectan con los demás y los que nos permiten mantener viva la llama del amor en nuestros corazones. Bueno, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este viaje a través de los recuerdos de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hemos explorado las razones detrás de esa emoción persistente al recordarlos, los momentos más icónicos que compartieron y la importancia de la autenticidad en las relaciones. Hemos hablado de la esperanza, la idealización, la nostalgia y la conexión humana. Y hemos recordado que aunque las relaciones terminen, los recuerdos y las emociones que se vivieron son reales y valiosos. Quiero agradecerles a todos por tomarse el tiempo de ver este vídeo. ESP. Espero que les haya gustado y que les haya hecho reflexionar sobre el amor, la amistad y la importancia de valorar los momentos que compartimos con los demás. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Por qué creen que aún nos emocionamos al recordar a Kerem y Hande? ¿Cuál es su momento favorito de su relación? Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría leerlos. Y por favor, sean respetuosos con los comentarios de los demás. Recordemos que todos tenemos derecho a expresar nuestra opinión. Y ahora sí, antes de despedirme, quiero invitarlos una vez más a suscribirse al canal si aún no lo han hecho.
No se olviden de darle like a este vídeo si les gustó y de compartirlo con sus amigos. Y recuerden activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Muchas gracias por todo su apoyo. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.